Escribe tu propia novela, episodio número 47. Hola, soy David y estás escuchando Escribe tu propia novela. Hace un tiempo me propuse aprender a escribir novelas y en este podcast te cuento lo que voy aprendiendo por el camino con la esperanza de que te sea útil a ti y te sirva de inspiración. Para más información puedes visitar el blog que acompaña este podcast, escribetupropianovela.wordpress.com o escribirme a escribetupropianovela@gmail.com. Bueno, pues en este episodio vamos a hablar del viaje del héroe, explicado para escritores que no creen en fórmulas, ¿vale? Bueno, el viaje del héroe, este tema, pues me lo sugirió alguien, un comentario, una persona que comentó en el canal de YouTube, que estoy muy agradecido y me ayuda mucho este tipo de comentarios. Bueno, ¿qué es el viaje del héroe? Em, el viaje del héroe es un, digamos, sistema, una teoría sobre cómo organizar una historia em, que está, digamos, fue, entre comillas, plasmada por un autor que se llama Joseph Campbell. ¿Vale? Es una persona que era antropólogo, es un antropólogo y mitólogo, una persona que había estudiado mucho pues los mitos de la antigüedad clásica y demás, y viendo características comunes en todas las historias, digamos, eh, pues a lo largo del tiempo, digamos, em, em, eh, basándose en esos mitos pero, pero bueno, que luego en realidad esta estructura del viaje del héroe, como veremos ahora, tiene una resonancia que cualquier persona, digamos, instintivamente que leemos una historia en nuestro mundo occidental, esos elementos del viaje del héroe es como que los entendemos, casi los esperamos porque digamos que se han vuelto parte de nuestra forma de entender cómo es una historia. Entonces, Joseph Campbell creó ¿cómo se llama? Bueno, creó, plasmó esta historia em, esta teoría del periplo del héroe. Bueno, a ver, te digo, antes de nada, te digo que no soy ningún experto en este tema, ¿vale? O sea, te voy a contar lo que sé y cómo lo utilizo. Pero bueno, te animo también a que investigues por tu cuenta. Joseph Campbell y luego Christopher Vogler fue una persona que escribió El viaje del escritor, que es una adaptación de lo que es el mito, o sea, digamos, el periplo del héroe aplicado a la escritura, ¿vale? El viaje del escritor, que ha tenido muchísima influencia, como veremos dentro de un momento, sobre todo en el mundo del cine, ¿vale? Bueno, eh, cuando uno se plantea una historia, uno escribe la historia y, digamos, confía en que funciona sin más. Pues uno, digo, pues hago mi historia, la escribo, me apetece este tema y ya está. Y, pero ¿qué pasa? Que las cosas, pues, por desgracia, no son tan fáciles. Luego uno lee la historia y dice, bueno, aquí le falta algo, le falta sustancia, hay cosas que no me funcionan, no me resulta interesante esta historia y quiero que lo sea. Claro, esto no se parece a otras historias que yo he leído que sí que me resultaban interesantes y esta no me lo resulta. ¿Y por qué? ¿No? Em, Tienes la tentación de, digamos, volverte loco y querer cambiarlo todo. Decir, por ejemplo, voy a cambiar todos los personajes, no sé, voy a meter
pues no sé, por ponerte una idea que se puede, voy a meter de pronto un asesinato, voy a meter, no sé, cualquier cosa así un poco em, a lo loco, digamos, de decir, vale, esto le falta un poco de vida y voy a meter aquí. Pero bueno, creo que, ¿sabes? Estas cosas, pues así un poco, em, digamos, te lanzas a hacer ese tipo de cambios un poco a lo loco, pues al final puedes estropear más que otra cosa. Y, y bueno, hay veces que conviene recordar que hay fórmulas ya creadas que funcionan y que no necesitamos reinventar la rueda, ¿vale? Entonces, pues es el caso bueno, muchas teorías para distintas cosas, pero para lo que nos interesa en este podcast, para el tema de la escritura, pues existen fórmulas, ¿vale? Y esas fórmulas podemos, por supuesto, y creo que en realidad debemos en algún momento saltárnosla, pero creo que es muy, muy bueno que las conozcamos y las apliquemos, porque, porque nos dan la base de algo sustancial, algo que tiene interés y que luego podemos corregir y esto, pero pues estructuras como lo que te digo, el viaje del héroe o el principio de acción y reacción que vimos hace unas semanas, bueno, pues eso hace que la historia tenga interés para el lector si se utilizan bien. Ahí está nuestra habilidad como escritores y nuestra, digamos, necesidad de aprender cada vez mejor esas técnicas para que el lector tenga una buena experiencia de lectura. Te voy a explicar a grandes rasgos en qué consiste lo que se llama el periplo del héroe, ¿vale? Em, el periplo del héroe consiste en que un personaje pasa del ámbito de lo conocido a lo desconocido. Y esto tiene un proceso, ¿vale? O sea, el personaje tiene lo que se llama una llamada a la aventura. Si ves, por ejemplo, en Harry Potter, que es uno de los ejemplos que te comentaré después, que utiliza esto del viaje del héroe, cuando diga ejemplos, hay algunos que los que voy a decir que lo han aplicado conscientemente, otros creo que probablemente lo han aplicado inconscientemente, porque como te digo, todo esto se basa en una teoría que intenta analizar los elementos comunes de muchas historias a lo largo bueno, historia de nuestra cultura occidental. Bueno, entonces, imagínate, Harry Potter cuando recibe Harry la invitación a ir a Hogwarts, ¿no? Pues esa es la llamada de aventura, ¿vale? Tiene una ayuda sobrenatural, pues en este caso, bueno, en el caso no quiero centrarme mucho en Harry Potter porque bueno, es muy general. Si ves, no sé, en la Guerra de las Galaxias también, ayuda sobrenatural. Se, si piensas en, no sé, pues en Luke Skywalker como le ayuda a Yoda y demás, ¿no? Emprende el viaje, digamos, a lo desconocido, pasa el ámbito de todo el mundo conocido y se adentra en lo desconocido. Em, Hay un umbral que cruza y, y hay ayudantes que le ayudan en su camino, hay un mentor. ¿Vale? Si piensas, por ejemplo, en lo que te decía, la figura de, por ejemplo, Obi-Wan Kenobi en la Guerra de las Galaxias o, em, no sé, en Dumbledore, creo que se llama Dumbledore, el jefe de los magos de Hogwarts cuando habla con Harry Potter, ¿vale? Entonces hay un mentor, hay ayudantes que van ayudando a este protagonista, van ocurriendo retos y tentaciones. Y hay un momento en que alcanza una revelación, ¿vale? Descubre una revelación que es algo importante. Pues podía ser, por ejemplo, en Star Wars, pues no sé, cuando descubre que
Bueno, espero, pero no fastidiar la historia a nadie. Pues si no lo has visto y quieres verlo, puedes pausar los siguientes segundos. Pero cuando Luke descubre que Darth Vader es su padre, ¿vale? Eso supone, digamos, un cierto modo una muerte del personaje. Muere a todo lo que conocía antes. Es esa revelación, ¿vale? Entonces sufre una transformación que, que le lleva a querer, digamos, expiar. A ver, son cosas un poco complejas, ¿vale? Pero, pero bueno, en la práctica, aplicadas a la historia, una historia concreta, funcionan. Digamos que ese personaje quiere aplicar lo que ha aprendido en esa revelación y, y regresa a su punto inicial trayendo, trayendo como recompensa el elixir, que llaman, creo que lo llama este Buckle, el elixir, sería que es lo que ha aprendido, ¿vale? Entonces eso que ha aprendido es lo que le lleva, digamos, al final de la historia. Em, te digo así para que veas, este sistema bueno, esta teoría del periplo del héroe se ha utilizado mucho en cine, como te decía. Pues algunos ejemplos donde puedes ver de manera más clara o menos es en Star Wars, como te decía, en Harry Potter, se ha utilizado mucho bueno, en Indiana Jones, la historia de Indiana Jones. Steven Spielberg es un enamorado de la historia de Steven Spielberg y George Lucas de esto de la teoría el periplo del héroe. De hecho, hay un diálogo entre ellos. No sé si lo conseguiré encontrar y si es así, pues lo pondré en los enlaces. Pero que a mí disfruté y me ayudó mucho en su día leerlo hace unos años. Una especie de transcripción de una conversación que tuvieron George Lucas con Spielberg y otra persona, no sé si el productor o alguien que estaba implicado en ¿cómo se llama? El retorno el regreso del Arca Perdida. Eh, bueno, perdóname que ahora mismo no me acuerdo del título de la película, pero la primera película de Indiana Jones. Em, y hay una conversación entre ellos hablando de cómo va a ser esa historia, planeando cómo va a ser ese guión, y hablan claramente del periplo del héroe, y van hablando de qué elementos están, qué elementos faltan, de cómo utilizarlos, bueno, además, o sea, ahí te haces la idea de lo importante que es para ellos esto, ¿no? Em, Otros ejemplos que se han utilizado en el cine, pues en películas de Disney se han utilizado mucho. En El Rey León, por ejemplo, puedes ver muy claramente pues el tema de la llamada a la aventura, la revelación, tal, que de pronto se piensa que ¿cómo se llama? Que el padre, bueno, en fin, bueno, pues que descubre o lo hacen creer que el padre ha matado al otro, bueno, en fin. Em, bueno, ¿cómo se llama? En La Bella y la Bestia, en Matrix tengo entendido también Y te estoy hablando de historias de hace unos cuantos años. Si probablemente si miraras guiones de películas o de series actuales, seguro, o sea, estoy convencido de que muchísima gente que está utilizando el viaje del héroe. Bueno, con esto que te quiero decir, que es un sistema que te animo a que explores. Eh, y yo tengo por mi parte la idea de seguirlo explorando. Em, el tema de que la historia tenga un arco creo que es muy importante. Mm, en, ¿Cómo se llama? En Libertad Incondicional yo utilicé este sistema del periplo con el periplo del héroe. Em, y estoy buscando para comentarte algunos de los elementos.
que aparece. Bueno, está el héroe, está el mentor, está un guardián, que es el guardián para el paso al mundo desconocido. Bueno, hay una serie de elementos, digamos, que, que está bien ver cuáles son y comprobar que están, que están presentes en tu historia. Em, Cuando yo trabajé el periplo del héroe para Libertad Incondicional, utilicé simplemente la entrada de Wikipedia sobre el viaje del escritor de Vogler, del escritor Vogler, que aplicó el periplo del héroe para escritores y que se utiliza mucho por guionistas. Entonces yo lo que iba haciendo es simplemente mirar esa entrada de Wikipedia, a ver qué elementos hay, cuáles están, cuáles no están, eh, y si no están, pues viendo cómo ponerlos, etcétera. Em, yo, como te comentaba en el episodio que estábamos hablando de la edición, em, estoy intentando simplificar cada vez más estos procesos de planificación y escritura, porque al final tanta planificación, tanto listado de escenas y demás, al final me acaba desbordando y me acaba, para mi gusto, quitando tiempo. ¿Vale? O sea, creo que un cierto análisis está bien, pero llega un momento que creo que hay que parar. Entonces, bueno, pues me estoy inclinando cada vez más por fijarme en el principio de acción y reacción, del que hablamos ya en otros episodios. Y entonces, de cara a futuro, de cara a próximas historias, pienso hacer esto, hacer primero el sistema de las 5 frases, asegurarme que la historia tenga acción y reacción y para asegurarme que tiene un arco, aplicar también los ingredientes, digamos, del viaje del héroe. ¿Vale? Entonces sí que te recomiendo, que ya te digo, yo no soy ningún experto en esto y no quiero, digamos, darte información incorrecta, pero sí que te animo a que mires, por ejemplo, esa entrada de Wikipedia o hay muchas páginas web donde vas a encontrar información em, sobre el viaje del escritor. Yo te recomiendo la versión de Vogler, que es la que más centrada. Digamos que yo no me he leído ninguno, ni el de Vogler ni el de Campbell, pero parece ser que el de Vogler está como más centrado para los escritores. Entonces, si quizá es más práctico centrarse en ese que el otro que es más, no sé, fijándose en los mitos y tal, que a mí personalmente, pues tampoco es un tema que me interesa especialmente, solamente quiero que mi historia funcione, ¿no? Em, pues nada, te animo a que mires esto, y me interesa también, pues como siempre, saber tu opinión. ¿Qué opinas? ¿Qué te funciona? ¿Te funciona esto del viaje del héroe? ¿Cómo lo utilizas? Me gustaría en el futuro probablemente leerme este libro de Vogler y quizá volver sobre este tema más adelante. Pero bueno, nada, eso te digo, me gustaría saber qué te funciona, qué no te funciona. Me ayudaría mucho también, me daría ilusión si me escribes tu comentario en el propio podcast. Sabes que me puedes escribir también. Escribe tu propia novela @gmail.com y bueno, pues nada, luego déjame un comentario, como digo, en el podcast. Bueno, pues nos escuchamos la semana que viene y hasta entonces espero que seáis muy felices y muy creativos. Hasta pronto, adiós.